Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. A continuación, la pastora Selmalí Descartes. El Espíritu de Dios, pues, me escogió este tema, la humildad en vinculación. Y sí me gustaría explicar lo que es vinculación un poquito más adelante, porque escogí la humildad en el vínculo matrimonial, porque se ha hablado mucho de humildad, de muchas maneras se ha hablado de humildad. Entonces yo estuve orando, Señor, ¿cuál es el tema que realmente tú deseas que desarrollemos? Porque hay cosas que estamos nosotros trabajando en Torah ahora y que tenemos que irnos perfeccionando, irnos puliendo, santificando y mucho más que se avecina el Mesías. Y escogí la humildad en el vínculo matrimonial. Y quería explicar que vinculación tiene que ver con relación, tiene que ver con una atadura, cuando dos cosas se unen, están unidas, como en el caso del matrimonio, vinculación. Por eso escogí ese tema así, la humildad en el vínculo matrimonial. Y lo otro que quería comentar es que quería tocar el punto del vínculo matrimonial, pero enfocarlo un poco hacia la posición del varón, debido a que a la mujer se le hace mucho más fácil practicar la humildad por la posición que ella tiene dentro del matrimonio. Al ella tener una posición matrimonial de sujeción, pues naturalmente se ve obligada prácticamente a ejercer esa humildad, a fortalecer esa humildad en el vínculo matrimonial. Entonces yo decidí escoger al varón, decidí que enfocar la humildad en el vínculo matrimonial, pero dirigido hacia el varón, que es un tema un poco difícil, ya que yo soy mujer, ¿verdad? Pero precisamente por ser mujer es que he podido ver a través de los años la situación. Así que vamos a orar un segundo, a orar un momentito para que el Ruach HaKodesh tome control de la administración y no se escuche esto de una manera despectiva o que la administración pudo haberse desviado un poco a feminismo, porque eso no es la idea. La idea es que nosotros podamos, tanto el hombre como la mujer, podamos perfeccionarnos a través de todo este conteo del Homer y corregir cosas. Y yo sé, por causa de mi experiencia en el pastorado durante tantos años, sé cómo se mueven muchas cosas en el matrimonio, y aunque haya venido yo del cristianismo, se me ocurre pensar que por el hecho de que entramos en Torah, no quiere decir que tanto a la mujer como al varón le salieron unas alitas en la espalda, sino que tenemos que trabajar con esto, porque Dios, al tener nosotros ahora revelación de la Torah, ya el espíritu de santidad espera que sucedan cambios en nuestra vida. Y así es, están sucediendo cambios. Así que en el matrimonio también tienen que ocurrir esos cambios, cosa de que la mujer se sienta aliviada, se sienta tranquila de que tiene a un varón de Torah al lado como esposo. Así que le doy las gracias a todos por estar aquí y nos unimos todos en oración en el nombre de Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno, poderoso amo del universo. Nos encontramos en tu presencia y sabemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Elohim, el que nos está llevando a través de este conteo, y que tú estás trabajando tu Ruach HaKodesh
está trabajando en los corazones de cada uno de nosotros, de cada uno de los ministros, de cada uno de los esposos, de cada una de las esposas y de los hijos, porque a ti te ha placido, Señor, comenzar a preparar a Israel, tu novia. Te damos las gracias por tu presencia en medio del conteo del Homer, Padre. Ministranos, háblanos, tócanos, Señor, dirígenos y transforma nuestros corazones. Perdón, en el nombre de Mashiach. Amén. Bien, voy a tocar un punto que tiene que ver con, como dije, con el varón. La esposa, por lo general, está más ejercitada y diestra en relación a la humildad y sujeción a su esposo, porque aún dentro del cristianismo se llevó a la mujer a ser sujeta, a ser obediente, a callarse, aún cuando tuviera la razón, y se ejercitó mucho más que el varón. El esposo, por causa de estar en una posición de autoridad, le fue más difícil desarrollar la humildad, trabajar en el hecho de que él también tiene que ser humilde. Entonces, el esposo, por ser varón, tiene fuerza física, tiene altura, tiene una voz grave y está la mujer prácticamente en desventaja para él, ¿ok? Para el desarrollo de un carácter humilde en él, por causa de la misma posición y por causa de la sociedad, de la posición social que tiene. Y por esta causa, pues, el varón se fue un poquito, se quedó atrás en cuanto a eso. A la mujer no. Yo usé un verso bíblico que es sumamente necesario para el varón recordarlo. Y no solamente el varón, la mujer también tiene que recordar esto, porque una esposa buena, cuando el esposo se desvía o el esposo simplemente por causa de su posición de autoridad se le olvida quién es realmente su esposa delante de Dios, pues la mujer tiene el derecho de decirle, mira, la palabra dice esto y te estás desviando, no me estás tratando correctamente de acuerdo a un varón de Torah, whatever, ¿verdad? Como decimos acá. Entonces dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto está ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. La primera palabra que creo que todo varón debe de tener bien claro es que el Señor, el Espíritu de santidad, lo motiva a prestarle atención a esa palabra que dice sabiamente, porque verdaderamente el varón tiene que estar bien consciente en su sabiduría para poder comprender por qué dice la Escritura que el varón tiene que aprender a vivir con ella sabiamente. ¿Okay? Tiene que aprender a vivir de manera sabia. Quiere decir que hay algo, tiene que conocer un poco de qué sabiduría se está hablando el Señor. Y una de las cosas que luego sigue diciendo es porque ella es más frágil. Y cuando dice más frágil es porque el varón también es frágil, pero ella es más frágil que él. Entonces él tiene que tener conocimiento y ser sabio y saber eso, que ella es más frágil. A veces el varón se le olvida que la esposa es frágil. Y yo digo que tiene que ver más bien con
con su físico, más que nada, porque sabemos que la mujer tiene un carácter bien tremendo, si no, no pudiera salir encinta, no pudiera luego dar a luz, no pudiera luego amamantar, atender la casa, atender el esposo, cocinar y todo lo que, o sea, hay una fortaleza en ella bien terrible, pero físicamente hablando, ella es frágil. El varón será frágil en otras cosas, pero físicamente hablando, la mujer es mucho más frágil. Y luego el Señor menciona que el varón tenga sabiduría y entienda esto, que ella es coheredera de la gracia de la vida, o sea, igual que él. Y es interesante cuando alguien es coheredero. ¿Qué es un coheredero? Alguien que hereda juntamente contigo, alguien que tiene los mismos derechos que tienes tú, alguien que quiere participar de la justicia de Dios y del amor de Dios. Entonces, cuando el hombre no entiende esto porque no hay en él suficiente sabiduría para entender estas cosas, pues entonces el Señor lo pone en una situación donde la oración de él, bueno, no va a ser contestada. ¿Por qué? Porque en esta sabiduría tiene que haber humildad. Cuando el hombre reconoce que la mujer es un vaso frágil, es más frágil que él, es coheredera, ¿okay?, conjuntamente con él. Ahí, cuando el varón reconoce eso, yo digo que subió un escalón o dos en cuanto a humildad. Y esto es algo que hay que tenerlo, pero bien claro, por causa de que hay estorbo en las oraciones, estorbo en las oraciones. Y si hay estorbo en las oraciones, hay estorbo en el ministerio, hay estorbo en el matrimonio, hay estorbo en el trato con los hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que el varón, por causa de que está en una posición de autoridad, tiene que obligarse a ser humilde. Y yo estoy hablando, yo nunca tuve esposo, naturalmente, pero sí pastoreé en tantos años que vi tantas cosas, porque creo que 40 años de pastorado lo enseñan a uno muchísimo, muchísimo. Y naturalmente es bien fácil decir que eres humilde desde una posición de autoridad. Pero nosotros como ministros, y en el caso mío como ministro de Dios, muchas veces Dios me confrontó con falta de humildad, porque yo no estaba siendo humilde. Llega un momento en que por la unción de Dios, por la autoridad de Dios puesta en mi vida, porque realmente pues tenía líderes varones que estaban bajo sujeción a mi persona por el poder y la gracia de Dios. Y naturalmente que esa posición, ahí yo aprendí que la posición de autoridad, si no tienes cuidado, te saca de la humildad. Y esto lo quiero dejar bien claro. Hay momentos en que el hombre tiene que obedecer a su esposa. Y esto suena, wow, un poco fuerte, un poco difícil para el varón escucharlo. Aquí yo puse una fotografía donde ella está hablando, le está diciendo algo, le está dando una información y la cara de él es: no te quiero oír, yo no te quiero oír, no te quiero oír. Entonces, esto es constante en el matrimonio. Yo sé que en Torah el hombre se esfuerza y es diferente, porque en Torah yo me he dado cuenta cuán diferentes son los varones en Torah, de lo cual yo me gozo muchísimo. Pero el punto es que habrá muchas veces varón de Dios, varón de Torah, ministro de Dios, pastor de una congregación, va a ocurrir momentos donde tú vas a tener que pararte y prestarle atención a tu esposa, porque aunque ella esté en una posición hasta cierto punto de sujeción a usted, va a llegar el momento en que ella va a decir cosas que tienes que atenderla, porque el hecho de que el hombre esté en una autoridad no quiere decir que la mujer no tenga cerebro, que la mujer no sea inteligente. Hay mujeres
que han ido a la universidad, que son maestras, que son abogadas, que son licenciadas, que son médicos, que son cirujanas y cosas. Entonces, quiere decir que si te casas con una mujer con una preparación mucho más alta que la tuya, porque vi tanto eso pastoreando mujeres con unas profesiones. ¿Y qué hacía el hombre? ¿Cómo era el esposo? No llegó a tercer grado, no se graduó, no sabe leer bien. ¿Y qué pasa? Esa mujer se ve frustrada porque usted se imagina, la Biblia la pone a ella en la posición de obedece al esposo. Entonces sucede que ella tiene una preparación, una capacitación, un entrenamiento en la vida que le puede decir a él, mijo, siéntate ahí, escúchame. Entonces el varón se pone en la actitud de no querer escuchar. Y esto es algo que ha venido pues a través de los años. Yo puse aquí una escritura que trata de Agar e Ismael. Ellos fueron echados de la casa de Abraham. Y todos ustedes saben, porque somos ministros, todos ustedes saben que Sara le decía, mira, sácame a ese muchacho de la casa y sácame a Agar también. No va a heredar con mi hijo, no va a heredar con mi hijo, sácamelo. Y vemos en la escritura que Abraham se puso triste y se puso preocupado. Me imagino que tenía tremendo problema porque Ismael fue su primer hijo, tenía que amarlo tremendamente. Y vemos luego que naturalmente él no quería echar a Agar afuera, no la quería despedir, no quería despedir su hijo. Para él era algo horrible, dice la escritura. Sin embargo, cuando se encuentra con Dios, ¿qué es lo que Dios le dice? Mira, obedece a la voz de tu mujer. Ella tiene razón. Entonces, ahora, hay algo bien interesante en todo esto, que el hombre tiene que pensar hoy día. Van a haber muchos momentos donde tú tienes que escuchar a tu esposa. Y te voy a decir una de las razones, bien rapidito. La mujer no tiene fuerza, no tiene altura, no tiene voz de mando. O sea, que cuando el hombre grita, se quedó con la casa, entonces la mujer se queda así como, bueno, yo no puedo gritar tanto. O sea, tampoco tengo esa altura, tampoco tengo esa fuerza. Pero hay algo que Dios le dio a la mujer, y esto es vivir sabiamente con la mujer. Dios le dio a la mujer, como no tiene fuerza y no tiene altura y no tiene voz de mando, entonces en la mujer se desarrolla un discernimiento tan tremendo, porque es necesario para ella defenderse y hacerle frente a la vida. Entonces desarrolla un sexto sentido, donde una mujer ve a un amigo del esposo y le dice al esposo, ¿tú sabes qué? Ese amigo no te conviene. ¿Quién se lo dijo a ella? Realmente nadie. Se lo dijo Dios, y lo que hay en ella desarrollado por causa de que ella no tiene fuerza, no tiene altura, no tiene voz de mando, es débil, depende 100% del varón, pero tiene lo que Dios le dio para defenderse, porque cuántas veces el varón entonces no ha abandonado el hogar. Entonces Dios tiene que darle algo a esa mujer, y ahí es que el hombre tiene que aprender a vivir de manera sabia y ser humilde, porque el tema aquí es humildad. Ser humilde. Para un hombre ser humilde tiene que instruirse y conocer de todo este tipo de cosas, porque por lo general el hombre, por causa de su posición de autoridad y por causa de que su esposa no tiene fuerza, y por causa de que su esposa no tiene tamaño, y por causa de que su esposa no tiene voz de mando, sino que ella dice, mira, oye, tú no debes de hacer eso, la verdad que yo estoy sintiendo. Entonces el hombre empieza a sentirse incómodo con esa vocecita, pero esa vocecita te está señalando algo muy importante que tú tienes que atender, no puedes menospreciarla, ¿ves?
Por eso puse aquí, no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esa vanagloria tiene que ver con orgullo, con altivez, o sea, con falta de humildad. Antes bien, dice aquí clarito está, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y cogemos este versículo bíblico y lo ministramos desde el púlpito, se lo ministramos a las ovejas, se lo ministramos a los ministros, pero dime algo, te lo ministran a ti mismo como para tú ver tu esposa en la posición correcta, de tal manera que tú tengas que tratarla a ella como superior a ti mismo. Entonces ahí estamos hablando de una humildad pues que tiene que ser pulida, de una humildad donde nosotros mismos tenemos, nosotros mismos. Y yo lo digo con mucha tranquilidad, porque como siempre he sido una mujer puesta en autoridad, pues yo sé lo que se siente, yo sé lo que siente el hombre, ¿sabes? Yo lo sé porque yo he estado en autoridad. O sea, yo sé que yo estoy por encima, yo sé que yo tengo una unción y no estoy diciendo por encima en el sentido negativo, sino en el sentido de una posición de autoridad. Y la persona que tiene una posición de autoridad tiene que trabajar más que el resto de las personas que no están en una posición de autoridad. Lo tiene que trabajar, tiene que estarse cuidando en cuanto al orgullo. Se tiene que cuidar, porque yo me tuve que obligar muchas veces a ser humilde. Y el Señor en mi habitación y en mi privacidad me decía, y fuiste una altiva y fuiste una arrogante y te atreviste a hablar de esta manera, hermano, ¿sabes? Y cuántas veces no viene un esposo y dice, es que no me estás tratando bien, es que no me estás hablando bien, es que tú no tomas en cuenta mis sentimientos. Y acuérdese, la mujer es un vaso más frágil. Al hombre usted le puede hablar rough, pero con la esposa hay que tener cuidado. Usted no le puede hablar a la mujer rough porque ella es más frágil que usted. Y esto son puntos que se nos pasan. Por eso dice la escritura, y voy para el próximo punto rapidito, maridos, amad a vuestras esposas, así como Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto, óigame, este asuntito de amar a la esposa, pues no tiene que ver con un sentimiento de amor y tampoco tiene que ver con otro tipo de amoríos. Estamos hablando aquí de amar a tu esposa de la misma manera que Yeshua amó la Quejilá. Estamos hablando de eso. Y yo no sé, pero cuando nosotros escudriñamos ese asunto de que al marido se le está exigiendo amar a su esposa, ese punto usted sabe que implica muerte. Ese punto implica muerte a la arrogancia, a la altivez, al orgullo, a la soberbia. O sea, tiene que florecer la humildad, como decía la escritura, que el Señor fue humilde, ¿verdad? También se dijo eso de Moshe. Entonces, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo y hay que trabajarlo. Bien. Lo próximo que vamos a tocar es que un esposo que practica la humildad, la humildad, reconoce que su fuerza física es para proteger, es para cuidar y es para ayudar a su esposa. 3 puntos importantísimos, porque eso es lo único que la mujer busca. ¿Qué es lo que la mujer busca en el hombre? Pues protección. ¿Por qué? Porque ella no tiene fuerza. ¿Qué es lo que la mujer busca? Pues, ¿sabe? La mujer busca cuidado. ¿Por qué? Porque ella sabe que van a venir situaciones para ella y sus hijos donde va a necesitar la fuerza de un varón que se
que se haga cargo del cuidado y de proteger y de ayudar. ¿Okay? La mujer, cuando reconocemos que Dios mío, el varón tiene que reconocer que la mujer es vaso frágil y como tal de ella debe de ser honrada, ella debe ser cuidada, debido a que ella depende de la fuerza y de esa altura del varón. Y ella depende de la autoridad de ese hombre. La mujer no rechaza autoridad. A la mujer le gusta la autoridad. Le gusta la autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque le da seguridad. Le da seguridad. Esa autoridad le da seguridad. Y cuando el hombre alza la voz, ella dice, ay, qué lindo, qué bien se oye. Porque le da seguridad. Por más nada. Entonces, por eso es que la escritura dice que la mujer respeta a su marido. Al hombre le gusta sentirse respetado. ¿Ve? Entonces la mujer tiene que ser humilde en aprender en que en algunos momentos ella va a tener que respetar aunque no le guste una decisión de su esposo. Pero ahí tiene que haber un equilibrio bien tremendo para que ese matrimonio no sufra de falta de humildad. Y por último, muchas veces la mujer soporta la arrogancia y la altivez, ¿okay?, de un hombre. Hasta el maltrato lo han soportado. ¿Por qué? Bueno, para ella no verse desprotegida y por eso lo acepta. Ahora voy a ir al último punto que creo que es bien importante. Bien importante. Y es yo puse aquí esposa del pastor o pastora. El pastorado, usted sabe que es un llamado, que en el pastorado hay un llamamiento, que en el pastorado hay una vocación que proviene directamente del Padre. No tiene que ver con esposa, no tiene que ver con un esposo. Un esposo es una cosa, una esposa es otra cosa. Un pastor es una cosa, un esposo es otra. ¿Sabe? Estamos hablando aquí de que no podemos mezclar aunque se interactúe naturalmente. Pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque no es correcto llamar pastora a una esposa por el simple hecho de ser la esposa de un pastor. Hermano, no es correcto. Exégicamente hablando, no es ético, no es correcto. Un esposo estaría imponiéndole a su esposa una carga ministerial que no le corresponde a ella, no le corresponde a su posición de esposa. Ella se vería a la larga presionada tremendamente, porque la congregación empieza a mirarla como pastora. Y yo sé que en raíces hebreas es diferente, porque el varón al usar talí, sixí, y la ceremonia y todo esto, bueno, y la esposa no lo hace, por ejemplo, y la esposa no predica, y la esposa no enseña, a menos que sea a los niños, a los niñitos de la iglesia. Pues hay una diferencia grandísima, pero no la podemos, está bien que ayude, pero no es la pastora. Entonces, cuando se le llama pastor y se le llama pastora, pues llega el momento en que ella empieza a sentir una carga que no le pertenece, no. La congregación estaría exigiendo una postura ministerial a la cual ella no fue llamada. Entonces, en ninguna profesión existe la idea de que si el esposo es doctor y se casó, ella pasó a ser doctora, porque se casó con un doctor. El esposo es abogado, se casó con una muchacha. Pues, como el esposo es abogado, ahora ella es abogada. El enfermero se casó con una muchacha, y porque él es enfermero, la profesión de él es enfermero, pues ahora la muchacha se convirtió en enfermera. No, hermano, eso no es ético, eso pues no es correcto, lo sabemos.
podrá ser la esposa del enfermero, la esposa del abogado, la esposa del médico, pero ella no es médico. Y son cositas que uno tiene que ir ajustando, porque ponemos sin querer, ponemos a la mujer en una posición un poco difícil, dura,